Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, el Polo Democrático Alternativo no está representado en las comisiones terceras y cuartas a través de las cuales se está tramitando esta reforma tributaria, pero hemos pensado que es importante fijar ante el país el punto de vista sobre este tema, sin duda de gran importancia. En primer término, señalar nuestro rechazo a que un hecho de tanta gravedad como el hueco fiscal se le hubiera ocultado durante meses a Colombia. En estos días, en entrevista al doctor Roberto Junguito, el ministro de Hacienda, él nos contó cómo existe una especie de club de exministros de Hacienda y que desde hace meses se sabía que había un hueco fiscal del tamaño del que se está hablando en estos días, del orden de unos 12,5 billones de pesos. Luego, la campaña presidencial anterior se tramitó en medio del ocultamiento por parte del gobierno del presidente Santos de un hecho de enorme gravedad, al mismo tiempo en que se derrochaban sumas enormes de dinero en falsa información a los ciudadanos, porque lo que eran realmente eran gastos publicitarios calculados para llevar electores a las urnas. Este es un hecho que no puedo dejar de mencionar porque la transparencia se supone que es una práctica deseable en cualquier país. En segundo término, señalar que esta reforma tributaria es un poco la continuación de la de hace 2 años, y es la confirmación de que esa reforma de hace 2 años terminó siendo un rotundo fracaso, porque hoy se tiene un hueco tributario enorme y resulta que uno de los aspectos fundamentales de la reforma tributaria del 2012 fue una importante reducción de impuestos a los más grandes capitales y a los más grandes inversionistas que viven en Colombia. Hubo una disminución de cerca de 8 billones de pesos del impuesto de renta, de acuerdo con lo que se acordó en esos días y de acuerdo con las informaciones oficiales. A los grandes magnates se les disminuyeron las ganancias ocasionales del 35 al 10% y a los capitales golondrinas se les disminuyó la renta del 25 al 15%. Y me refiero a los grandes capitales porque cuando se trata de rebajas tributarias a capitales pequeños o medianos, ese es un tema que puede mirarse con tranquilidad, pero que a las mineras y al capital financiero se les hagan rebajas tributarias de ese calibre, por supuesto que es una cuestión indeseable que el país termina pagando de una u otra manera, y al mismo tiempo se le cargó la mano durísima hace 2 años, la mano de forma durísima hace 2 años a la clase media y al pueblo raso mediante incrementos en el IVA. Y lo advertí yo en el debate final de esa reforma tributaria, que no era cierto que iba a ser neutral, y el propio CONFIS semanas después señaló que la reforma no había sido neutral y que iba a quedar un hueco tributario, que hoy de alguna manera es el hueco tributario que se intenta subsanar con la actual reforma tributaria. Además, es demasiado grave, senadores y colombianos, que esta mañana el señor McMaster, presidente de la ANDI, nos haya informado que ayer el presidente Santos les dijo que venía otra reforma tributaria el año entrante. Es irresponsable gobernar un país al que está sometido a una especie de reforma tributaria perenne, que es finalmente lo que se anuncia con clarísimos propósitos electorales, porque seguramente se tramitará luego de las elecciones del año entrante. Pero además se nos dice también, por la información de esta mañana, que esa reforma tributaria que se avecina se estará dentro de las orientaciones de la OCDE. Y yo aquí le quiero llamar la atención a los congresistas. La OCDE no es una organización de las hermanitas de la caridad, ni siquiera es un grupo técnico internacional, no. La OCDE es el club de las grandes potencias económicas, cuyas recomendaciones, como es obvio, apuntan a servirle a las grandes potencias económicas y no a países como Colombia. Colombia podrá entrar a la OCDE, pero entrará como palafrenero, como sirviente, como mensajero, como correveidile, y no en las mismas condiciones de derechos reales que los que tienen las grandes potencias. Es bueno que los colombianos sepan que Grecia pertenece a la OCDE, y hay que ver las desgracias de los griegos
luego de años de seguir las recomendaciones de esa entidad. Y ya sabemos que la reforma tributaria que nos tiene programada la OCDE apunta a aumentar el IVA, o sea, el impuesto a los más pobres entre los colombianos como manera de resolver las afugias tributarias. Este es un hecho gravísimo en medio del cual se está tramitando esta reforma tributaria. De otra parte, tenemos un sistema tributario inicuo, calculado para que el peso de la carga tributaria caiga sobre los más débiles de los colombianos y las clases medias, mientras exime de muchas maneras a los sectores más adinerados de este país y en particular a las transnacionales y a los inversionistas extranjeros que se están quedando con todo en Colombia. La tasa de participación del IVA en el total del recaudo es absolutamente desproporcionada, porque recordemos que ese es un impuesto que castiga principalmente a los más pobres. El propio Banco Mundial ha sacado estudios que dicen que las exenciones tributarias en Colombia también están fuera de toda proporción. Exenciones tributarias que por supuesto se le hacen es a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros. Tenemos un país donde los grandes percibidores de rentas y de utilidades no pagan impuestos sobre los dividendos y las ganancias que obtienen, un hecho absolutamente escandaloso porque estamos hablando de un tributo que no pagan las personas más adineradas de Colombia. Nos dijo el ministro de Hacienda hace unas semanas, cuando el hecho escandaloso de la reculada del gobierno nacional en beneficio de los horrores tributarios y de ilegalidades en Panamá, que había, señor ministro, 50.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares de colombianos ocultos en el exterior que no tributaban como deberían tributar. Y como si fuera poco, y este es un punto que no es de poca importancia, en Colombia tienen la misma tasa de impuesto a la renta los monopolios y las transnacionales que las pequeñas y medianas empresas que operan en este país, cuando es obvio que eso viola la Constitución Nacional que ordena unas tasas progresivas en el impuesto de renta. Luego tenemos un sistema, señor ministro y congresistas, inicuo, contrario a cualquier lógica democrática, contrario a las necesidades nacionales, porque si los que más tienen no tributan como debieran, ¿de dónde diablos van a salir los tributos que necesita una economía como la colombiana para salir adelante? Y todo esto se mantiene incólume en la actual reforma tributaria. De todas estas cosas de las que estoy hablando es como si no existieran, como si no tuvieran nada que ver con este país, y siguen entonces manteniendo la misma estructura tributaria general, pero además poniendo énfasis en cosas como este impuesto que llaman ahora la riqueza o al patrimonio, que tiene una característica antitécnica que nadie puede negar, porque es evidente que el hecho de que alguien tenga un patrimonio no quiere decir que ese alguien tenga una rentabilidad suficiente con que pagar esas cargas tributarias. Y dígase lo que se diga, este diseño que está por aprobar el Congreso de la República es un diseño que también tiene un sesgo anticlase media. Clase media entendida, por supuesto, de una manera general. Es que uno aquí cuando habla de ingresos tiene que compararse es con los ricos de verdad, con los super, contra, hiper, mega ricos, que hoy ya son los que mandan en la economía nacional. En este país están operando las más grandes empresas de la tierra y tenemos un exclusivo grupo de gente adineradísima que hace parte ya de los ricos del mundo y a quienes no graban como deberían grabar, mientras se graba al pueblo raso y a las clases medias y mientras se mantiene, como he mencionado, un sistema tributario inicuo. Como advertí que iba a ser breve en esta intervención, estoy señalando criterios más que haciendo demostraciones de detalle, porque entre otras cosas sobran las cifras para demostrar, doctor Cárdenas, lo que estoy diciendo aquí. Nada de lo que estoy diciendo aquí es refutable, porque las cifras son absolutamente contundentes y aquí estamos ante un público ilustrado que sabe a quién me estoy refiriendo. Una última consideración que no es de menor cuantía y que los colombianos deberían reflexionar y que está en la base de toda la tragedia nacional, y que si no se arregla no se va a arreglar nada en Colombia, porque nuestros problemas se van a agravar con el evidente fracaso del proyecto minero, de la estrategia minera con la que más o menos hicieron funcionar la economía nacional en estos 10 años, y se hundió esa estrategia minera, terminaron las vacas gordas y vienen las vacas flacas. Y reformas como estas en medio de una situación como esa, pues también debería discutirse con tranquilidad, porque no se apunta a lo que debe hacer.
El principal problema de Colombia, y no es parte de la reforma tributaria, y es mucho más complejo que esto, senadores y senadoras y representantes a la Cámara, es que Colombia sufre por un capitalismo de $7.000 de producto per cápita. ¿A qué me refiero? A que el producto per cápita colombiano es del orden de $7.000 o $8.000 al año, mientras que los países que funcionan bien tienen productos per cápita del orden de $15.000, $20.000, $30.000, $50.000, $60.000. Y si no hacemos funcionar bien la economía nacional, ninguna estructura tributaria, ni la más democrática, va a ser capaz de resolver el problema de que esta economía camine como debe caminar. Los tributos tienen que ver con cómo se distribuye la riqueza. Y por supuesto que este es un debate que es muy importante de hacer, y es inaceptable que en Colombia las cosas estén diseñadas para que los que más tienen no paguen los gravámenes que deberían pagar, pero nada se resuelve en ningún país del mundo, así se logre la mejor distribución de la riqueza, si la riqueza no se crea en cantidades suficientes. Y les insisto, con generación de riqueza del orden de $7.000 de producto per cápita, este país no va a salir adelante. Y no podrá salir adelante con este modelo económico de ruina del agro, de ruina de la industria, de concentración de la riqueza, de toma de la economía nacional por los inversionistas extranjeros, que por supuesto sacan de Colombia las utilidades de las inversiones que hacen. Es que una inversión extranjera es asimilable a una deuda que tiene que pagar de una u otra manera la nación colombiana. Entonces, en resumen, por todas estas razones, el Polo Democrático Alternativo anuncia que en la plenaria del Senado y de la Cámara, cuando llegue la hora de votar este proyecto, lo votaremos negativamente. A una estructura económica que no opera, que opera en contra del interés nacional y del progreso de Colombia, le corresponde un sistema tributario inicuo como este, que no corresponde tampoco con las necesidades nacionales, entre otras cosas por esto, y permitan que sea la última afirmación que haga: entre más pobres sean los pobres de Colombia, se hunde la capacidad de pago de la nación, y por supuesto las empresas y quienes generan bienes y servicios no encuentran a quién venderles sus productos. Y este es parte del debate que tenemos aquí, aun cuando el ministro Santamaría se haya dado sus trazas para que este no sea el debate nacional que se debería estarse haciendo, porque nos lo anuncian para más adelante, debate que tampoco le creo mucho que se vaya a hacer, ministro Cárdenas. Pero bueno, insistir entonces en que el Polo, por este conjunto de razones, votará negativamente esta reforma tributaria que hoy nos ocupa. Muchas gracias.